Ya. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Eduardo Lugo Muñoz, del programa de agronomía del ECADMA sede Pitalito. Voy a hablar sobre un tema que es la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Siguiente. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante para nuestro entorno? Pero la microbiología es una rama de la biología que estudia las características morfológicas, funcionales, estructurales y comportamientos que presentan las bacterias, parásitos, hongos y virus presentes en todos los seres vivos, en los seres vivos inertes e inertes. Con base a estos datos se les clasificarán en familias y subfamilias. Todo esto con el fin de entenderlos, analizarlos y poder desarrollar tratamientos y fármacos para estas bacterias o virus. Bueno, el siguiente punto es, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotos y eucariotos? Bueno, estos presentan estructuras y funciones biológicas. Vamos a diferenciar ciertas estructuras y funciones. La primera es la membrana nuclear. Bueno, en la membrana nuclear, las células procariotas está ausente. No tiene el código genético hiperenrollado. En las células eucarióticas sí está presente. Permite delimitar el material genético que está superenrollado por proteínas nucleares. Formas del código genético en las células procariotas. Forma un único cromosoma que se encuentra en forma circular. Sus genes son continuos. La transcripción y traducción ocurren simultáneamente. Esta forma del código genético en las células eucarióticas es lineal, superenrollado y agrupado en cromosomas. Presenta intrones en el código genético y los procesos de traducción ocurren en el citosol. Los orgánulos en las células procariotas se presentan las fimbrías para la adhesión y pilis para la reproducción y los flagelos para la movilidad de dicha célula. En las células eucariotas se presentan las mitocondrias para la respiración celular y un retículo endoplasmático que se presenta la maduración de proteínas y algunos presentes que se ve el citoesqueleto. Bueno, el siguiente punto es cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles las procariotas. Bueno, en es breve, en las procariotas se presentan las bacterias y archeas, y en las eucariotas las células animales, células en las plantas, hongos y parásitos. El siguiente punto sería explicar las 7 propiedades de las células microbianas. Eso es un poco extenso, vamos a ser breves para avanzar. Bueno, las propiedades de todas las células se presentan. Bueno, la primera es el metabolismo, por el cual las células absorben energía, ya sea de las moléculas orgánicas como la glucosa, o energía en forma de fotones en el caso de la fotosíntesis. Esta energía se utiliza para funciones biológicas que la mantienen viva o la usan junto con otros procesos para crear proteínas. Esos procesos generan metabolismos de desechos. La siguiente propiedad sería el crecimiento. Ante un medio favorable con sustratos y sus competencias, y sin competencia, perdón, las células se multiplican formando colonias o tejidos dependiendo del tipo de la célula que sea la madre. La evolución.
con el tiempo y un ambiente óptimo en nutrientes, las células se pueden adaptar a medios cambiantes, generando bacterias resistentes a antibióticos o células hepáticas que metalizan mayor cantidad de sustratos. Otra de las propiedades de la diferenciación, algunas células con alta potencialidad genética toman caminos evolutivos y maduran de cierta forma específica sin vuelta atrás, como es el caso, de la stem cell pluripotenciales de la médula ósea, que pueden dar células progenitoras de estirpe mieloide o eritoide. Otra propiedad sería la comunicación. Las células de organismos multicelulares están en constante comunicación para coordinar las funciones biológicas que desempeña cada tejido, ya sea por comunicación hormonal sanguínea o las células que entren en contacto con estas. Otra de las propiedades es el intercambio genético. El intercambio se puede dar en bacterias desde conjugación por medio de las pilis sexuales, la transformación captando ADN en el medio extracelular en que crece. Y por último, la motilidad. Son diferentes mecanismos para este propósito, como los flagelos y las proteínas de adhesión. Otras células utilizan mecanismos de rolling en el sistema vascular y otras tantas utilizan prolongaciones citoplasmáticas siguiendo gradientes quimioactivos. Bueno, el siguiente punto es: ¿qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Bueno, se presentan ciertas fases. La primera es la fase de latencia, que es un medio de cultivo con nutrientes necesarios. Algunas poblaciones requieren nutrientes específicos y a cierta temperatura, 37 grados, varía según la especie celular. Sería la siguiente, la fase exponencial. La multiplicación se debe al ambiente óptimo para este crecimiento, pero a medida que pasa el tiempo, esta velocidad de crecimiento disminuye en razón de una competencia entre las mismas células de la colonia por los recursos del medio de cultivo, ya sea alimentario o por variaciones en su pH. Otra fase es la fase de estancamiento, que es donde la muerte y constante multiplicación llegan a un estado de equilibrio en la colonia. Y por último, fase de muerte. Los recursos dentro del ambiente van a ir disminuyendo poco a poco y esto genera una aceleración constante en la muerte de la colonia, ya que hay que sumarle la competencia que tienen estas mismas por dichos recursos. El siguiente punto sería cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el medio en que viven. Bueno, la clasificación de los microorganismos sería lo siguiente. También es un poco extensa, vamos a ser breve en este punto. La clasificación de los microorganismos está según la temperatura, según el pH de sobrevida, según la osmolaridad del medio, según su necesidad de oxígeno, los microorganismos hidrobios y los organismos atmobios, cada uno con sus características. Bueno, el siguiente punto. El siguiente punto sería: ¿cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Bueno, las bacterias, voy a hacer mención de tres tipos de bacterias que están clasificación de la forma. Los cocos, por su forma y estructura, que son redondos y esféricas.
¿Cómo se pueden agrupar? Se pueden agrupar en partes, en partes, que serían los diplococos, en tetradas, cadenas de más de 3 y en forma de racimo. Otro sería, otra batería serían los bacilos, que ella tiene una forma elipsoide alargada. Se puede agrupar en pares también, diplobacilos en cadenas. ¿Sí? Otra de las baterías serían los espirilos, que tienen también una forma alargada. Según su forma específica, puede ser vibrio, encoma, bastón o espiroqueta. Bueno, sería la siguiente pregunta, la 8, que menciona, ¿dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? ¿O cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Los microorganismos se encuentran en cada lugar, haciendo presencia en los humanos, animales, agua, aire o tierra, siendo muchos de estos benéficos para los seres vivos. Y otros son portadores de enfermedades. Estos microorganismos proliferan y se distribuyen según el clima, alimento, humedad y aireación. Nos pasamos a la 9ª pregunta. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, los microorganismos son completamente necesarios para la agricultura, ya que mantienen suelos fértiles que a su vez proveen plantas y cultivos de óptima calidad. Todo esto para la alimentación de animales que después van a ser nuestra alimentación. Todos estos microorganismos son imprescindibles en la agricultura y toda actividad agropecuaria. Bueno, ¿por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Porque emplea microorganismos y enzimas esenciales para la purificación y desintoxicación natural de la tierra. Todo esto se ve reflejado en sistemas agropecuarios benéficos para la población y futuras generaciones. La biorremediación es vital para todos los seres vivos, reversando la contaminación desenfrenada que ha causado la humanidad. Bueno, la número 11, la pregunta número 11, ¿qué estrategia de biorremediación me llama la atención y por qué? Bueno, a mí me llama la estrategia de biorremediación el compostaje, ya que poseo una granja donde produce bastante materia orgánica, con los heces de animales, en específico la de gallinas, gallinaza, tengo gallinas ponedoras. Y entonces, ¿esto qué hago con esto? Cuando termina cuando sale esta gallinaza, hago el compostaje, lo almaceno en ciertas partes donde le aplico otros elementos y estos los utilizo para hacer nuevos abonos, para abonar los frutales, para abonar los potreros que voy a utilizar en nuevos cultivos como la ganadería. Listo, la pregunta 12, que es, hay que seleccionar el microorganismo de la tabla número 2 que había en la lectura. ¿Qué podría solucionar un problema asociado al suelo en mi región? Y había que mencionar brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, el microorganismo sería la Agrobacterium sp, ya que su acción microbiana utiliza el glifosato, que usa como fuente de fósforo y energía, reversando su acción destructiva causante de tipos de cáncer. El glifosato en mi región es utilizado para fumigar cultivos ilícitos, que es la mata de coca, de marihuana. Pero entonces esto lo hacen de forma indiscriminada. Lo que yo recomendaría sería hacer estudios, utilizar otro tipo de plaguicida, de insecticida,
que sea más amable con el medio ambiente. Bueno, les agradezco por la atención. Muchas gracias.